desarrollar la atención. Bueno, como ya venimos mencionando hace rato a la Asociación Internacional de Demencias, es como la voz mundial de la demencia, porque todos los años va elaborando un informe que nos va guiando un poco a todas las asociaciones que trabaja con asociaciones de Alzheimer y demencia de más de 120 países, trabaja con las asociaciones, con los familiares y con las personas que tienen la demencia. Son un poco los que nos van guiando, y este año, el reporte del año 2022, habla sobre justamente la vida después del diagnóstico, ¿no? Cómo navegamos después de ese diagnóstico, cómo navegamos a través de los tratamientos, de los apoyos y de los cuidados. Como decían hoy en la presentación, los expertos en demencia piden que la atención después de la demencia o del diagnóstico sea reconocida como un derecho humano. Acá los doctores hablaban de un montón de avances que tenemos. Hay un montón de cosas hoy y un montón de recursos disponibles para tratar las demencias, para poder trabajar después del diagnóstico de la demencia, pero tenemos esta gran dificultad de que la mayoría de los médicos que atienden en el día a día en el consultorio de PAMI, principalmente, que es la obra social que mayores personas nuclea, de adultos, personas mayores, ¿no? No tienen la formación y no saben qué hacer después de ese diagnóstico. Entonces nos encontramos ante ese gran vacío de, bueno, si te doy el diagnóstico y anda a tu casa con esto y haz lo que puedas, ¿no? Y no se deriva a nadie. Vos tenés una fractura y te derivan al traumatólogo, tenés un cáncer y te derivan a un oncólogo, y tenés un diagnóstico de demencia y no saben a quién derivar. Entonces ahí la familia y la persona con la enfermedad quedan perdidas y se empieza a perder tiempo. Entonces todo lo que logramos con ese diagnóstico precoz es tiempo que después perdemos si no tenemos una buena orientación y una buena derivación. El informe mundial sobre las demencias nos muestra estos números a través de todas las encuestas que se realizan para la elaboración del informe, en donde el 85% de las personas que viven con demencia pueden no recibir atención posterior al diagnóstico. O sea que hay un 85% que recibe un diagnóstico sin ninguna derivación posterior a ese diagnóstico, sin ninguna recomendación de qué hacer. Tal vez el médico va por el tratamiento farmacológico, pero no recomienda un tratamiento no farmacológico. Y ahí es donde estamos haciendo un vacío enorme. Y hay un 64% de las personas encuestadas que ya tienen un diagnóstico de demencia, pero no tienen un plan de cómo seguir tampoco. Por ahí sí fueron orientados, se les tiran las opciones, pero es difícil que su familia pueda llevar adelante todos estos tratamientos y que pueda ir ajustando, porque por ahí en el momento que te dan el diagnóstico vos te dicen, bueno, hacé tal, no sé, anda a una terapista y hacé una actividad de estimulación. Pero ¿qué pasa? La enfermedad va avanzando y vos necesitas que te sigan orientando y que te sigan acompañando en ese camino, porque es una enfermedad que va avanzando, va modificándose y el tratamiento debe ir modificándose, ajustándose, los cuidados, los tipos de apoyo, todo debe ir modificándose a medida que se modifica la enfermedad. Entre las encuestas que se hicieron para el informe mundial, también habla del estrés de los cuidadores, que claramente como no hay una buena orientación, el estrés de los cuidadores es muy alto también. Hay un 59% de las personas que declaró vivir todo el tiempo con un alto grado de estrés, lo cual es súper preocupante, porque esas personas no están en condiciones de poder cuidar con ese grado de estrés y estamos enfermando a otras personas por no atender correctamente a la persona que ya tiene el diagnóstico de demencia. Entre las encuestas que se realizaban los profesionales de la salud y de las personas que se dedican a esta atención a largo plazo, hay un 49% que decía sentirse estresado bajo presión en algún momento, un 37% con frecuencia y un 24% que siente presión, que esa presión afecta su capacidad de trabajar. Paola Barbarino, que es la directora ejecutiva de ADI, plantea que a nivel mundial los médicos tienen poca educación sobre la demencia y recursos insuficientes, ¿no? Porque también en las encuestas, otro de los datos que sale, que es cierto también, es que tienen poco tiempo para dedicarle a las personas. Porque, ¿qué pasa? Los médicos del PAMI principalmente son los que tienen esos 10 o 15 minutos para brindar una atención que no la podés brindar en ese tiempo, porque se necesita poder escuchar a la persona, poder escuchar a la familia y conocer un poco todo el
hacemos después del diagnóstico? El tratamiento, la atención y el apoyo planificados posteriores al diagnóstico con demencia son vitales para mejorar la calidad de vida de las personas con demencias y de los cuidadores. Lo que nosotros, por lo menos desde Gama, que trabajamos con la modalidad de la atención integral, proponemos, junto con lo que propone Adi también, es el programa de múltiples intervenciones, ¿sí? Donde se tengan en cuenta tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, el cuidado, el acceso a la atención médica, el apoyo a las actividades de la vida diaria, las adaptaciones en el hogar, la inclusión y el descanso. ¿Cómo seguimos? Las Naciones Unidas ya reconocen a la demencia como una discapacidad y parte del llamado de ADI para que la atención posterior al diagnóstico sea reconocida como un derecho humano. ADI insta a los gobiernos de todo el mundo a incorporar la atención posterior al diagnóstico en su planificación nacional de la demencia. Lo que se propone es que los gobiernos comprendan o se comprometan a identificar un navegador por justamente el título del informe que habla de navegar en el diagnóstico, ¿no? Este navegador tendría que ser una persona capacitada que genere un enlace entre la persona con la enfermedad y todos los tratamientos que deba hacer, ¿sí? En el caso de Gama es algo que se trabaja desde el trabajo social. Nosotros trabajamos recibiendo desde el área social a la familia desde la primera consulta. La primera consulta atiende un trabajador social, donde escuchamos a la familia en una primera instancia que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Y ahí empezamos con una orientación. Si ya hay un diagnóstico, empezamos con la orientación sobre el tratamiento. Si no hay un diagnóstico, vamos en búsqueda de un diagnóstico claro y preciso para después poder saber qué tipo de tratamiento podemos recomendar. Y vamos a hacer un acompañamiento desde ese primer día hasta el final de la enfermedad. Eso lo hacemos a través de distintas entrevistas, del acompañamiento a través de los grupos de apoyo, de los encuentros con las personas, si es que la persona asiste a la institución o no, puede no asistir y el acompañamiento se puede realizar de igual manera. Y la idea es ir aportando y viendo cuándo hay que derivar, cuándo tengo que derivar a un psiquiatra porque aparece una alteración de conducta, cuándo tengo que derivar al urólogo porque la incontinencia no sé si es algo propio de la enfermedad o no. Bueno, todas estas derivaciones las puede ir haciendo este navegador, que en el caso de Gama es la tarea que realiza el trabajador social, siempre en contacto, obviamente, con el resto del equipo interdisciplinario que conforma la institución. Bueno, acá está un poco lo que estaba contando, de que el trabajador social hace el acompañamiento desde la primera consulta, el diagnóstico y el tratamiento. Para poder hacer este tipo de trabajo nos basamos en lo que es el enfoque de los derechos, que lo que tratamos de hacer es corrernos de esa perspectiva asistencialista de saber cuál es la necesidad que la persona tiene nada más, sino de considerar a la persona como sujeto de derechos y pensar en que la persona tiene que seguir cumpliendo sus derechos hasta el final de sus días, más allá de la enfermedad que pueda tener. Y nosotros somos los encargados, juntos con los gobiernos, de lograr que esos derechos sean cumplidos y respetados. Para trabajar desde esta perspectiva, nos basamos en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Esta convención está vigente desde el año 2015. Argentina adhiere a esta convención. Es una convención que tiene un montón de beneficios para nosotros, porque el objetivo es promover, proteger, asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir con su inclusión, integración y participación en la sociedad. Esta convención todos deberíamos conocerla, todas las personas mayores sobre todo deberían saber que existe, que tienen derechos y que esos derechos deben ser respetados. Esa fotito que está ahí en la imagen es la versión de lectura fácil, porque al ser una convención obviamente tiene un montón de artículos y por ahí no es algo sencillo ni atractivo para leer, pero hay una versión de lectura fácil que es como muy sencilla, muy corta, en donde están los artículos detallados muy sencillamente para que cualquier persona pueda leerlas y comprenderlas sin ninguna dificultad. Las ventajas de esta convención son muchas. Yo, entre todas las que están mencionadas acá, me parece como primordial, por lo menos en este encuentro,
cuidados, o sea, todas las constituciones de los distintos países hablan siempre del derecho a la vida. Esta convención lo que tiene como particular es que no solamente hace hincapié en el derecho a la vida, sino en el derecho a la vida digna, ¿sí? Y eso sería el objetivo de basarnos también en esta convención. El objetivo de la vida digna y el objetivo de que esa vida digna sea así desde un principio hasta el final y hasta el último día, más allá de las patologías que podamos tener o no tener. Por eso me voy a centrar en los últimos, que es establecer el acceso a los servicios de cuidados paliativos, que no siempre son los cuidados paliativos cuando tenemos una enfermedad terminal, sino cuando son enfermedades de largo plazo, de que necesitan de cuidados de largo plazo, como son las demencias. Determina obligaciones por parte